Ya estamos con nuestra doctora de cabecera, la doctora Claudia Noriega. Bienvenida a Cultura Inquieta. Buenos días, muchas gracias. Y bueno, feliz de estar acá y poder hablar de temas. Es la época que más los visitan, ¿no es cierto? A los doctores, Sí, a los médicos. exactamente. Sí, la época de invierno. Época de invierno por los cambios de temperaturas y sondas. San Juan es una provincia en donde o hace mucho frío o hace mucho calor. No hay término medio. No hay término medio. Los fríos, ya habíamos arrancado las otras vueltas con esa pregunta. Si afecta un poco a la presión el frío, ¿no? Y yo quiero que vuelva a recordar eso, ¿no? Porque creo que es algo que uno no siempre tiene en cuenta, ¿no? Exactamente, por ahí al no estar preparados para estas olas de frío, muchas veces no tomamos... se viene una hora este fin de semana. Sí, entonces hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque estas olas de frío, nosotros al no estar aclimatados, o sea, nuestro cuerpo al no estar acostumbrado al frío, empezamos a tener cambios físicos. Y esos cambios físicos se manifiestan en aumento de la presión, en problemas cardiovasculares, y hay algunos estudios que nos orientan a que también pueden llegar a haber alteraciones mentales o psiquiátricas. Ah, también. También. Ojo, Entonces, ojo con eso. Tener mucho cuidado con estas olas de frío, porque si vos me preguntas cuáles son nuestros mecanismos de compensación que tenemos para estas olas de frío, primero tenemos los mecanismos físicos, o sea, el abrigarnos. Bien. ¿Y qué es lo que se sugiere en cuanto al abrigo? Que sea, yo siempre digo que sea estilo cebolla, porque que sea una capa, otra capa. ¿Por qué? Porque entre un abrigo y otro queda un espacio de aire que eso nos ayuda también a mantener el calor. Es preferible entonces varias prendas que una sola grandota. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Por esto mismo, porque al haber espacios entre una prenda y otra, estos espacios de aire nos ayudan también a mantener el calor. Y por ahí creo que no va transcurriendo el día y sobre el mediodía uno se puede ir sacando de a poco. Claro, exactamente. La temperatura normal de nuestro cuerpo es entre 36,5 y 37,4 y varía de acuerdo a la alimentación, de acuerdo a la actividad física, de acuerdo al sexo. Por ejemplo, en la mujer, durante el periodo del ciclo menstrual, la temperatura es un poco más, durante la ovulación la temperatura es un poco más alta que durante el ciclo menstrual. Ah, bien. Entonces, estos pequeños cambios también hay que tenerlos en cuenta. ¿Qué personas son más vulnerables o tienen más riesgo a tener estas complicaciones por estas olas de frío? Siempre las personas de los extremos de la vida, o niños o adultos mayores. Entonces, son a quienes más tenemos que cuidar. Bien, es todo un tema. Y el otro, el sonda. ¿Cómo afecta ¿no? estos cambios de temperatura, rangos de temperatura que vamos de casi 4 grados y de repente nos vamos a 20, 30 y algo? Exactamente. Y más a veces. Y más. Porque acá en San Juan, bueno, toda la región casi, La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza, tienen estos vientos, el viento que es caliente, que levanta tierra, y que es seco, tiene poca humedad. ¿Por qué? Entonces, estos vientos que de repente, como vos decís, Germán, venimos con una temperatura y cuando se va a ver sonda, se levanta esta temperatura, imagínate, nuestro cuerpo no nos da tiempo a tener estos mecanismos de aclimatización, entonces corre riesgo. Y ahí, ¿qué es lo que empieza a cambiar? Empezamos a tener consecuencias tanto a nivel cardiovascular también, a nivel de presión. Y en el viento sonda sí se ha visto que hay un impacto a nivel psiquiátrico. Bien. Se han descrito como 15 patologías psiquiátricas que se pueden manifestar durante estos periodos de viento sonda. Y de hecho te cuento, Germán, que San Juan, dentro de estas provincias, se hizo con una beca de investigación desde el Ministerio de Salud de la Nación. Muchos profesionales veían que durante los periodos de viento sonda había más ingresos de personas con hipertensión y personas con eventos cardiovasculares. Bien. Entonces lo empezaron a estudiar. Y bueno, el resultado fue sí, demostraron que durante estos periodos había más ingresos a las guardias con personas con hipertensión y personas con eventos cardiovasculares. Hagamos un poquito, revisemos esto de parte psiquiátrica, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que afecta? ¿Qué es lo que se
se ve o se puede palpar como para que uno Sí. esté atento? Mira, si vos me preguntás hasta ahora, cuál es el mecanismo, es porque al haber el viento sonda, al aumentar la temperatura, al tener muy poca humedad y disminuir la presión atmosférica, eso afecta en la parte química del cerebro. Entonces, estos cambios químicos tienen su impacto a nivel psiquiátrico. Se ha demostrado que exacerba como 15 patologías, entre ellos lo que es la ansiedad, lo que es la violencia, algunos estados psiquiátricos como por ejemplo una esquizofrenia la puede poner de manifiesto. Entonces, este viento sonda, por los cambios de atmósfera, fíjate que en medicina hay un área que estudia los cambios fisiológicos y patológicos del cuerpo ante los eventos meteorológicos. Y bueno, uno de estos es el viento sonda. Yeah. Qué increíble, ¿no? Sí. Cómo afecta el clima. Bueno, pero el clima nuestro también es... El clima es de tener en es cuenta. especial, ¿no? Sí. Es bipolar. ¿Qué sería lo más recomendable, no? Viento sonda. Sí. ¿Qué tenemos que tener en Supongamos cuenta? viento sonda. Que también dentro de poco se ha pronosticado un viento sonda. El viento sonda, al tener, como dije recién, baja humedad, es muy seco, por lo tanto tiende a levantar mucho polvo, por lo tanto aquellas personas que tienen problemas respiratorios los exacerba, ya sea problemas bronquiales, pulmonares, hay que tener mucho cuidado, por lo tanto cubrirse de que ese polvo no ingrese a la parte respiratoria y a los ojos, por lo tanto hay que cubrirse. ¿Qué tener en cuenta? Que primero estar en la casa en esos periodos de vientos, de ráfagas tan fuertes, no salir. Bien. En la medida que se pueda, no salir. Quedarse en la casa, cerrar las ventanas, las puertas, colocarle burletes como para que no ingrese y tratar de mantener húmedo el ambiente. Y esto creo que se sugiere poner, rociar el piso o rociar la pared, porque al haber un ambiente tan seco, también nos seca las mucosas respiratorias. Y una mucosa respiratoria seca, sin humedad, es una mucosa que nos predispone a que hayan gérmenes que se multipliquen en nuestra parte respiratoria. Esto de que se ponía una ollita ahí en la casa o en el calefactor con unas hojitas de eucaliptus, ¿sirve, no? Sí, en realidad sirve el vapor. El vapor. El eucalipto es como para darle una fragancia nada más, pero lo que sí sirve es la humedad que da en el ambiente. Entonces, cerrar las ventanas, cerrar las puertas, evitar que entre el polvo, poner humedad, evitar salir y si hay que salir, cubrirse. Bien. Cubrirse boca, nariz, ojos, para que no ingresen este polvo a nuestro organismo. Bien, y dos palabritas porque ya nos quedamos sin tiempo. Con el frío polar, ¿qué hacemos? Y con el frío polar sí también tenemos que tener cuidado, sugiero. Y en estos dos eventos, lo más importante es estar bien alimentados e hidratados. Bien. Porque y cuidar mucho a nuestras personas de los extremos, niños y adultos mayores, porque Bien. son los más vulnerables. Unas buenas lentejas, un rico guiso y quedarse en la casa hasta que pase el frío o el sonda. Bueno, exactamente. Doctora Claudia, muchísimas gracias por siempre estarnos enseñando tantísimo. ¿sí? No, gracias a ustedes y bueno, nos vemos Cualquier consulta la buscan a la doctora Claudia o nos escriban a nosotros y le pasamos el número de teléfono de ella. Muchas gracias. Bueno, ahora nos vamos al corte y ya volvemos con más Cultura Inquieta.